Hello chiquis, ¿cómo están? Me alegra mucho pues tener la oportunidad de compartir este video con ustedes. Va a ser un video explicativo frente a la guía que vamos a desarrollar esta semana. Vamos a hacer una guía de repaso de lo que alcanzamos a ver las últimas semanas de humanidades. Quiero que prestemos bastante atención. En cualquier caso, ustedes saben que pueden preguntarme por WhatsApp, ¿cierto? Y pues vamos a iniciar. Entonces, les voy a presentar la guía, que es esta. Esta guía estaba para la última semana del periodo, pero como esa semana dijimos que iba a ser fortalecimiento, pues entonces no la compartí. Pero de igual forma nos sirve para esta ocasión, que es el repaso. Va a ser una actividad sobre las preguntas de sí y no, pero haciendo uso del verbo to be, como nos comentan aquí arribita. Entonces dice, primer punto o first point, think about a famous person you would like to know. Write his name or her name y ya. Entonces dice que piensen en una persona famosa o reconocida que a ti te gustaría conocer. ¿Listo? Que te agrade. Entonces vas a escribir su nombre. Entonces aquí, tal vez abajito, ¿cierto? Vas a escribir el nombre de la persona que tú quieras conocer. ¿Listo? Entonces acá de ejemplo nos colocan a Will Smith, a Albert Einstein, a Cristiano Ronaldo, a James, Shakira, Maluma. Tal vez tú quieras conocer a alguien más. Entonces vamos a colocar su nombre en esta parte. ¿Vale? Point number 2. Entonces, make a picture of a person, of that person. Entonces dice, haz una imagen de esa persona. Entonces acá tienes dos opciones. Puedes coger, imprimir la foto de la persona famosa a la que tú quieras conocer. O también puedes hacer el intento y retratarlo, ¿vale? Vamos con nuestro punto número 3. ¿Listo? En el punto número 3 se parece muchísimo al ejercicio que tuvimos que hacer de nuestra familia en cuanto a la descripción, ¿recuerdan? Hacia los adjetivos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es escribir usando 5 adjetivos, vamos a escribir 5 oraciones acerca de esta persona. Entonces, ya saben que si es niño, es he. En caso de que sea una niña, vamos a colocar acá el ejemplo. En caso de que sea una niña, vamos a iniciar con she. ¿Qué pasó? Ya, no pasa nada. Entonces, she, ¿cierto? She is intelligent. Recuerden que para la construcción de oraciones, yo debo tener siempre un sujeto, el verbo to be, que sabemos que es is, are o am, y en este caso, como estamos describiendo, pues vamos a utilizar un adjetivo. Recuerden que los adjetivos son características: grande, pequeño, alto, bajito, gordo, flaco, ¿sí? Entonces, para que porfa lo tengan muy en cuenta. Entonces vas a escribir 5 oraciones, pues que puedan describir a esta persona. ¿Listo? Number 4. Dice, find some information about the person you choose. Entonces, dice que vas a encontrar información sobre la persona que elegiste. Es decir, que vas a buscar en Google una biografía, ¿sí? Que me hable de esa, que te hable a ti de esa persona. Choose to know a little about things he or she does. Entonces, ahí, en esa opción, ustedes pueden pues sacar información cortica, breve de lo que él o ella ha hecho en su vida, de pronto dónde nació. Entonces, mira, acá nos tienen esta imagen, tenemos esta imagen que nos dice, entonces pregunta, ¿qué es una biografía? Entonces, una biografía es un cuento o es un relato de la vida de una persona escrita por alguien más. ¿Listo? Entonces acá más abajito
tal vez no muy legible, dice que para escribir una biografía, muchos escritores por lo general inician con una pregunta. Entonces, esta pregunta debería ser mencionada. Entonces, vamos a irnos más bien hacia la parte de la biografía. Entonces, early life es cuando nació, en qué fecha, en qué año. Childhood es que nos cuentes algo sobre su niñez. Adulthood, de qué ha hecho en su adultez. Pathway to Fame es cuál ha sido su camino hacia la fama, es decir, cómo se convirtió en famoso. Later Life es cuando, qué pasó luego de que él se volvió famoso, o sea, en qué ha participado, cómo ha sido reconocido, si ha ganado premios, sí, ese tipo de cosas. Abajo dice interesting facts. En esos interesting facts lo que tenemos es hechos importantes o interesantes que haya pasado en esta, que le haya sucedido a esta persona. Entonces es lo que tú puedes hacer. Entonces acá nuestro ejercicio general como tal va a ser esto. Dice, escribe una biografía sobre alguien que es famoso, ¿cierto? Y asegúrate de investigar bien esta persona antes de escribirla. Entonces, como dice acá en el primer punto, lo que vamos a hacer es buscar la biografía, buscar todas estas cosas importantes que nos mencionan acá para que ustedes puedan escribir una biografía muy cortica, ¿sí? Yo creo que puede ser de unos 10 renglones o menos, ¿cierto? Sobre la persona que tú elegiste. ¿Listo? Es algo muy chiquito. Número 5. Dice, mira el video de sí y no, ¿sí? Con el verbo to be en present. Entonces, en este videito nos enseñan a cómo hacer esas preguntas de sí y no. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos, aquí en esta tablita nos vamos a fijar, ustedes saben que nosotros tenemos el verbo to be y puede ser am, puede ser are, puede ser is. ¿Cierto? Esto es para los singulares. Para los plurales también encontramos are. Estos son nuestros pronombres que ustedes ya conocen. I, que significa yo, you, que significa tú, he, que es él, she, ella, it, eso o esto, you, ustedes, we, nosotros, they, ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener presente? Y nos pasamos a esta tablita que encontramos acá. ¿Listo? Entonces, para iniciar mis preguntas, que tal vez tuvimos un poquito de error en esta parte cuando hicimos la última actividad, es porque nosotros siempre iniciamos las preguntas con el verbo to be. Si yo quiero hablar de he y quiero hacer una pregunta sobre él, he, entonces primero coloco is, entonces coloco is he. Si quiero hacer un plural sobre nosotros, are we, ¿listo? Entonces, aquí volviendo a esta imagen, nosotros tenemos la posibilidad de preguntar infinidad de cosas. Entonces, are you from Peru? Entonces, ¿eres tú del Perú? Lo puedo hacer también en singular. Entonces, is she a student? ¿Es ella una estudiante? También puedo preguntármelo a mí. Entonces yo puedo decir, am I shy? ¿Soy yo un poquito penosa? O sea, me da pena las cosas. Entonces, de esta forma yo puedo construir mis preguntas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que primero va el verbo to be, luego va el pronombre y después un complemento, que es lo que realmente yo quiero preguntar. ¿Listo? Is she a business major? Is she single? Are you an architect? Entonces, hasta ahí está clara las preguntas. Sin embargo, lo más importante de esta guía es las respuestas, ¿cierto? Entonces, aquí, en este pedacito de acá, nos muestra cómo debemos responder.
Entonces, si a mí me preguntan, ¿Is she friends with John? ¿Es ella amiga de John? Yo puedo decir, yes, she is. Como quien dice, sí, ella es. O puedo decir, no, she is not. Como quien dice, no, ella no es amiga de John. ¿Listo? Lo mismo puede pasar con estas preguntas. Por lo general, cuando hacen preguntas con are you, es porque alguien me las está preguntando a mí. Entonces, puede haber alguien que me pregunte, ¿Are you shy? Y yo puedo decir, yes, I am. O puedo decir, no, I am not. Para poder contestar, yo debo saber a quién le están preguntando. ¿Sí? Si tú le estás preguntando a tu mamá, tú vas a hablar de ella. Entonces deberías contestar, yes, she is, o no, she is not. Si estamos hablando del papá, ¿cierto? Y estamos hablando de él, entonces contestaríamos, yes, he is, o no, he is not. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él. Dependiendo de la persona de la cual yo esté hablando, de esa misma persona debo contestar. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cualquier cosa se pueden remitir a este video también para continuar mirando y si tienen alguna duda también pueden enviármela por WhatsApp. ¿Listo? Dice, number 6. Dice, escribe 5 preguntas diferentes sobre la persona que elegiste usando las preguntas de sí y no, con el verbo to be en presente. Luego respóndelas. Entonces, tú puedes, digamos, la profe escogió a un cantante que se llama Bruno Mars. Y entonces yo puedo preguntar algo así como, voy a preguntar, entonces voy a hacer inicialmente mi pregunta, ¿cierto? Y empiezo, como es él, entonces empiezo, is he, ¿cierto? Es él from Hawaii. ¿Es él de Hawái? Entonces la respuesta sería yes, he is. Porque efectivamente él es de Hawái. También puedo hacer otra segunda pregunta. Voy a hablar sobre el que hace. Entonces, is he, es él, a singer, es él un cantante. Yo puedo colocar yes, he is. En caso de que quieras hacer una negativa, como lo estábamos hablando ahorita más arriba, vamos a preguntar acerca de algo que él no sea. Entonces, is he a football player? ¿Es él un jugador de fútbol? No. He's not. ¿Listo? Espero que con este ejercicio que yo estoy haciendo quede un poquito más claro. Entonces, la idea es que ustedes hagan 5 preguntas con sus 5 respuestas acerca de la persona que ustedes eligieron, ¿vale? Entonces voy a correr esto un poquito para que quede centrado, pero esta es la forma en que ustedes deben trabajar esta parte, ¿vale? Ahora, dice acá, ahora pregúntale a tu familia. Haz 5 preguntas a un familiar usando la estructura y copia las respuestas. Entonces, acá el profe o los profes colocamos 2 ejemplos. Entonces, digamos que a tu papá le hiciste la pregunta, are you a happy person? ¿Eres una persona feliz? Y entonces probablemente papá respondió que sí. Entonces dice, yes, he is a happy person. Si se dan cuenta, en este ejercicio que hicimos aquí, ¿cierto? Arribita,
Y cuando yo hago o cuando yo voy a responder más bien, por lo general uso información que me dan en la pregunta, ¿cierto? Aquí no la extendimos, pero acá sí. Entonces, ¿are you a happy person? Yes, he is a happy person. ¿Listo? ¿Are you a doctor? Le pregunta al hermano. ¿Eres un doctor? No, he's not a doctor. ¿Listo? Entonces acá puedes hacer 3 preguntas más con sus respectivas respuestas. Le puedes preguntar a la mamá, a tu hermana, le puedes preguntar a un abuelito, a una abuelita, pero realizar tus preguntas. ¿Listo? Esto frente a la clase de inglés. Luego nos vamos a ir hacia la parte de emprendimiento, ¿cierto? Y el emprendimiento dice, esta parte de la actividad corresponde a emprendimiento. Tú debes enviarla al profesor, ¿cierto? Cuando la termines de realizar, se lo vas a enviar al profe Andrés, ¿sí? Sus papitos o ustedes ya tienen el correo del profe Andrés, entonces es ahí a donde deben enviarlo. Entonces dice acá, piensa acerca de un invento que a ti te gusta. ¿Cuál es el invento que a ti más te gusta? Algunos dirán el celular, otros dirán la consola de videojuegos, ¿sí? Procuren por lo general, mis amores, responder en inglés. Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a contestar cuál es el invento que más le gusta a la profesora, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí. Entonces yo voy a escribir. Entonces, para decir que a mí me gusta, yo digo I like, ¿cierto? O también puedo escribir como the invention that I like, ¿cierto? Puedo colocarlo de las dos formas, o I like o the invention that I like. Entonces, I like, voy a tomar esta inicial. Entonces, I like, a ver, ¿cuál es mi mejor invento? Bueno, digamos que a mí me gustan las consolas de videojuegos, entonces, I like video games. ¿Listo? Entonces, siguiente. Voy a escribir, ¿cierto? Escribe su nombre y algunas características en inglés. Entonces acá voy a colocar la PlayStation, ¿cierto? Y voy a nombrar 5 características. Como el PlayStation es un objeto, ¿cierto? Utilizo mi pronombre it. Entonces, it is fun, es divertida. It is, es costosa, ¿no? Cuando a veces compramos esto es costoso. Entonces voy a colocar que es costosa. It is expensive, ¿cierto? Y así voy a colocar, aquí me equivoqué un poquito. Y así voy a colocar las 5 características. Bueno, dice algunas. Pues yo colocaría 5. Entonces, colocas, it is expensive, colocas tus 5 descripciones o características de este invento. Y ya. Luego pasamos al número 3, que es dibujar tu invento. Entonces, ustedes muy juiciositos van a dibujar allá o su celular o su consola y en fin. ¿Listo? Number 4. Escribe 5 preguntas de sí y no sobre el objeto que elegiste, obviamente en presente, y responde. Entonces, yo puedo colocar estas características, las puedo colocar en pregunta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Volvemos a nuestra máquina y colocamos el ejemplo. Entonces colocamos acá arribita, colocamos que era divertida. Entonces yo puedo hacer de eso una pregunta. Is it fun? ¿Es divertido? Y coloco yes, it is. ¿Listo? Entonces, de las descripciones que ustedes, de las 5 características que coloquen acá en mis vidas, acá mismo pueden generar sus respuestas y así les queda más sencillo, practican y pues cumplen con su tarea. ¿Listo? Entonces acá el profe
nos hace el favor de colocarnos un ejemplo. Entonces, para él el mejor invento es el televisor, ¿verdad? Y coloca, ¿is the TV big? ¿Cierto? ¿Es grande el televisor? Yes, the TV is big. Is the TV very important at home? ¿Es muy importante el televisor en casa? No, the TV is not very important at home. Ese es su trabajo de esta semana, tanto para inglés como para emprendimiento. Espero que estos ejemplos que la profe les coloca en la guía pues les sea de bastante ayuda. Cualquier cosa voy a estar pendiente del celular. Y pues nada, mis amores, muy juiciosos, se cuidan y pues ya les envío su trabajo. Juiciosos.